Listo. Listo. Sean bienvenidos a la conferencia de hoy y espero que les encante como me encantó. Pero primero, para los que no conocen al profesor Eric de Gortari, pues les vamos a hacer una breve presentación del profesor. Y de verdad que les va a encantar y van a salir con otra visión a la que tenían el día de hoy. Entonces, el profesor Eric es licenciado en etnología en la ENA con la tesis sobre simbolismo en rituales de Semana Santa en Santa Catarina, Coyoacán, en la Ciudad de México. Docente en bachillerato desde 1984 y en 1995 en la ENA. Desde 1992 es profesor del Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Sur, que ahí es donde yo lo conocí, afortunadamente, en las materias de Historia Universal, Historia de México, Teoría de la Historia, Ciencias Políticas y Sociales. Propuso la creación de Antropología y participó en la redacción del primer programa institucional de la materia en 1994. Así como varias revisiones y ha dictado conferencias, es tutor de varios artículos y coautor de libros de texto y paquetes didácticos para la materia de antropología. Desde el 2013 ha organizado jornadas culturales anuales incorporando juegos y deportes autóctonos y tradicionales en coordinación con la, ¿cómo se pronuncia, profesor? FMJDA, y fue moderador en los conversatorios sobre juegos y patrimonio cultural y conferencista sobre cosmogonía e identidad en la Feria de Culturas Indígenas, Pueblos y Barrios Originarios en el Zócalo de la Ciudad de México. Integrante de la delegación mexicana del 12º Tocati, Festival Esperen, es que se me hizo muy chiquita, ya. Festival Internacional del Gocci in Strada. Es que estaba en italiano, con razón. Verona, Italia, en el 2014. Sí, así es, también se fue a Italia el profesor. En colaboración con Italia. Y en el 2018 fue moderador en el conversatorio sobre lucha tradicional en el 21 Encuentro Nacional de los Juegos y Deportes Autóctonos y tradicionales de México, Guanajuato, México. Ha dictado conferencias sobre la identidad lúdica en los juegos y deportes autóctonos y tradicionales en el tercer coloquio de antropología del deporte y del juego en la ENA y en la Feria de Lenguas Indígenas FLIN 2019. Entonces, como ustedes ven, aquí es un experto en el tema y espero que les encante como a mí y sin más que decir. Bueno, una cosa antes. Las preguntas serán al final o si bien lo desean pueden levantar la mano para que ustedes hagan la pregunta directamente al profesor, pero las preguntas serán al final de la conferencia. Sin más que decir, profesor, muchas gracias por aceptar la invitación y el foro es todo suyo, profesor. Profesor, ¿tiene el micrófono apagado? Bueno, esto de la tecnología y la vía en línea. Gracias, Samantha, por tu invitación. Gracias al Proyecto ELA por su invitación. Me siento muy honrado de poder comunicarles esta experiencia en el Colegio de Ciencias y Humanidades, como ya adelantó mi exalumno, como ya adelantó Samantha. Voy a mostrarles mis diapositivas. Espero que les guste el trabajo que tengo preparado para ustedes. Se llama así: Juegos y deportes tradicionales en los procesos de construcción de identidad, en los procesos identitarios entre los jóvenes del CCH Sureste. Soy yo. Como profesor, como docente, pues es importante para mí impartir la cátedra, la manera de impartir clases y las estrategias de enseñanza-aprendizaje. No necesariamente son estrategias solo enfocadas al ámbito pedagógico. En este caso, tienen una gran eficacia didáctica y un muy buen efecto pedagógico, pero no están diseñadas para ello. Eso es algo importante que quiero plantearles como punto de partida. Sin embargo, a pesar de no estar diseñadas para ello, han generado una excelente situación y ambiente y atmósfera individual y colectiva
hacia el aprendizaje de los temas de mi materia. Aquí tengo como ejemplo unos jóvenes jugando este juego de destreza mental que se llama Culichi Chanacua. El estado de Michoacán es muy entretenido, muy complejo. Implica pues mucha concentración, pero también pues implica una bonita interacción y convivencia. Eh, en cuanto a las estrategias, pues aquí es un poco técnico, pero rápidamente les comparto lo que ocurre en el caso de Historia Universal, en donde dice el alumno deberá conocer, aunque sea brevemente, que existen distintas formas de existencia social, que no solo capitalista, el sistema moderno, y aquí en las estrategias se plantea pues que si consulte un texto, que si, etcétera, etcétera, ¿no? En este otro caso, que es el caso de antropología, la manera de abordar el concepto de cultura, parecería que solo es pues una definición, ¿no? Como podría uno abordarlo, o definirlo cuando mucho como uno de los principales objetos de estudio de la antropología, y aquí se sugiere también una lectura con definiciones y visitas al museo. La antropología, que es una de las ciencias que imparto, me parece importante definirlo. Estudia las manifestaciones humanas, tanto individual como colectivamente, y es hablar de las manifestaciones culturales de los seres humanos, las estructuras sociales que construye, que también forman parte de esas manifestaciones sociales, y de esas manifestaciones culturales, y el propio metabolismo físico. Viendo esto, viendo el metabolismo como un resultado de la interacción con el medio ambiente, ¿sí? O como menciona aquí, de las determinantes cosmogónicas, de cómo construyes tu forma de ver el mundo, ¿de acuerdo? La antropología no solo es hablar de la antropología física, los fósiles de los homínidos que nos dieron origen, el proceso de hominización, la evolución humana, entre otras cosas, sino también es hablar de la antropología social o etnología, eso es lo que yo estudié y ese es mi ramo, que estudia los fenómenos de las unidades, los fenómenos sociales en concreto, la etnohistoria, bien estudia las comunidades, pero con un auxilio metodológico importante, un apoyo un poco más acentuado de los documentos, de los documentos físicos, de las fuentes, la lingüística que habla acerca de las manifestaciones humanas, no solo las verbales, sino gestuales y de entonación, por ejemplo, y la arqueología estudia los vestigios materiales que deja el ser humano, después como algo propio de su existencia, como vestigio de su existencia. Cada una de ellas tiene distintas subdisciplinas, como podemos ver en el caso de la antropología física, de la social. En etnohistoria solo pongo aquí el caso de paleografía, que es la manera en cómo se descifran escrituras complejas cuando éstas existen. En la lingüística también tiene sus ciencias específicas, de la misma manera que la arqueología. ¿Sí? Lo dejo un momentito, de manera que debemos considerar la visión antropológica como una visión integral, como una visión que tiene en cuenta, de acuerdo a la definición que ya planteamos, no solo las estructuras sociales, señalo aquí con el cursor, sino también las estructuras de la constitución física del individuo y de las colectividades, pero entablando una interacción en ello, ¿no? Porque también tu función, tu metabolismo y hasta tus características físicas responden al entorno. Tu metabolismo, tu forma, la digestión del tipo de alimentos que se acostumbran en la comunidad donde vives, el tipo de actividades que realizas física en la comunidad donde vives, determina las características físicas
y hasta metabólicas. ¿De acuerdo? Los otros aspectos, por supuesto, que también son muy importantes dentro de la visión integral u holística, la visión holística de la antropología. En particular, el modelo educativo del CCH, además de tener estos tres elementos de orientar a los alumnos y al profesor al objetivo de, al principio de aprender a aprender, aprender a hacer y aprender a ser. Recientemente se le ha agregado aprender a convivir, que me parece que está implícito en aprender a ser, pero bueno. Además de eso, además de tener esta situación metodológica de investigación y de adquisición de conocimiento, se elige qué elementos del conocimiento. Se define un concepto de cultura básica en donde se decanta, en donde se depura aquellos conceptos que se le van a transmitir al alumno sin agobiarlo con muchos datos, sin pedirle que memorice inútilmente datos, pues tiene uno acceso a ellos en determinado, en los medios, en los libros, en los medios electrónicos, sino que con los datos seleccionados construya un conocimiento propio. Quizá no nuevo y en muchas ocasiones así ha sido. Hay situaciones muy exitosas. No voy a mencionar el área a la que pertenezco, que es el área de ciencias sociales, historia, antropología, ciencias políticas, ya mencionó ahorita Samantha, sino en las ciencias experimentales han sido invitados. Saludos a Magali y a Pavel, con dos profesores, fueron alumnos porque inventaron un proceso de reciclamiento de unicel, ¿no? Ni más ni menos. Entonces, se construye un conocimiento propio y esto tiene, pues, horizontes muy importantes, ¿sí? Se está orientado, como dice aquí, a que sepan pensar por sí mismos. Son extractos de textos sobre el modelo educativo y cultura básica. En cuanto a la situación en general de los alumnos y de los otros, los adultos, iba a decir de los alumnos del CCH, de los alumnos del bachillerato, no, de todos en general, es importante que construyamos nuestra identidad. No es algo que se da así por decreto o por el hecho de que nacimos o por el hecho de que lleguemos a concluir un ciclo escolar como primaria, secundaria, bachillerato, licenciatura y posgrado, sino es algo que se va constituyendo y reconstituyendo permanentemente. Es un proceso que implica, pues, una interacción con el entorno, ¿sí? Y un reconocimiento y selección también de conductas e ideas de nuestro propio entorno. Los aprendizajes de la mayoría de los programas del colegio SSH se ajustan o se atienen a las características del modelo educativo, pero en particular las estrategias de aprendizaje deben subrayar o debe haber dentro de los mismos programas una actividad complementaria que genere la multidisciplina, que subraye, perdón, la multidisciplina y la interdisciplina, ¿sí? Como parte del proceso educativo, que no estén separados, por ejemplo, historia de biología, biología de sociología, sociología de física, etcétera, etcétera, ¿no? El universo de las expresiones culturales de la sociedad es un universo simbólico. Los símbolos son aquellos elementos que los seres humanos les hemos otorgado un significado, a veces varios, pero los seres humanos somos
tenemos esa facultad y esa singularidad. Producimos símbolos. Hemos escuchado que somos seres racionales. Yo me he permitido proponer en clase, recordarán mis exalumnos, y les comento al público en general que me he permitido proponer que además de ser animales pensantes, somos animales signantes. Ningún otro ser vivo define el nombre que le rodea, ni interpreta lo que le rodea, ¿sí? Víctor Turner, un antropólogo inglés que trabaja con las personas de la comunidad Nembu en lo que hoy es Zambia y Angola, ahí en el sur de África, plantea que los símbolos, el texto se llama La selva de los símbolos, me parece, La selva de los símbolos, me parece un texto muy sugerente. Los símbolos dominantes son aquellos que tienen un papel central en el ritual. Aquí, como dice literalmente, tienen fines en sí mismos, y los símbolos instrumentales, por su parte, apoyan o generan un complemento al carácter simbólico del símbolo dominante. Entre los Nembu, el símbolo dominante es un árbol, el árbol Muji, le llaman el árbol de la leche. Retira, porque con la muy delgada corteza retiras, aunque sea con la corteza, y rápidamente brota savia, lo asocian por el color y consistencia con la leche. Y los símbolos que apoyan ese símbolo, el símbolo del árbol de la leche significa fertilidad, productividad. Entonces se ubica entre otros, en los ritos de iniciación de varones y de mujeres. Y en estos también hay símbolos instrumentales que apoyan este símbolo dominante, el árbol de la leche, que son, por ejemplo, el que se pintan los integrantes del ritual, se pintan el cuerpo con franjas de arcilla de color. Blanca, si es el ritual femenino; roja, si es el ritual masculino. Yo me permito hacerles la comparación a los alumnos en clase de que en la religión católica el símbolo dominante sería Cristo o lo relacionado con Cristo, y los símbolos instrumentales generalmente, dicen ellos al participar en clase, los santos, las vírgenes, sí, pero yo en mi tesis, que fue sobre rituales de Semana Santa, me permito agregar también el atuendo, los instrumentos que emplean, están signados con dibujos que representan los conceptos relacionados con el ritual religioso católico. Es distinto el color que maneja el sacerdote en determinada época, y hasta los cantos también son diferentes. E instrumentales los símbolos en cualquier ritual, ¿de acuerdo? Sin embargo, otro antropólogo, Dan Sperber, un antropólogo holandés, voy a que puedan verlo, aquí está su imagen, también con corbata como yo ahorita, no me acordaba cómo era la fotografía, que lo critica. Dice, entre otras cosas, que un mismo símbolo puede tener distintos significantes. Eso es lo que yo concreté en este esquema, que es de mi tesis, como principal diferencia, perdón, como coincidencia. Pueden tener distintos significados. Sin embargo, critica a Turner diciendo que involucra muchas categorías como las que ya mencioné ahorita, instrumental y dominante, y otros tipos de símbolos que también añade, y que eso solo hace más complicado el problema, solo, como dice aquí, distiende, inflama el problema y no lo explica, ¿sí? Sperber dice que los símbolos no hablan por sí mismos, que nosotros les damos un sentido
o los hacemos hablar. Aquí, como vemos, dice en el recuadro, son símbolos porque recibieron el signar, o no para asignar, sino porque recibieron esa atribución o esa peculiaridad por parte de los seres humanos. Y además dice que un mismo símbolo puede variar en distintos contextos y puede conocerse el significado del símbolo sin haber tenido contacto con él, como lo hace, me viene a la mente ahorita, por ejemplo, con la palabra rugir, ¿sí? Las afirmaciones de Turner también son importantes, ¿no? Pero las observaciones de Sperber me parece pertinente mencionárselas, ¿no? La identidad es un fenómeno que involucra con gran número de los y a su vez forma parte del conjunto de expresiones que conocemos con el término de cultura, ¿sí? Sugiero yo siempre en clase y les sugiero también a ustedes que en lugar de distender el concepto de cultura, de hacerlo demasiado general y entonces, pues, poco atractivo para una definición pronta o inmediata, y que muchas veces esto genera no abordar el tema o no saber a veces de qué se está hablando. Partamos de que la cultura es un conjunto, como escribo aquí, de formas de expresión, no un conjunto solo de conocimientos, sino un conjunto también de estructuras sociales, de gestos, de sistemas conceptuales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, involucra también hablar de símbolos y por lo tanto del proceso de creación de los símbolos, o sea, designación, y por supuesto de aquellos que producen estos símbolos que nos nombran, todos los seres humanos ya les había comentado, que dentro de la semiótica o la ciencia de los símbolos debemos ser nombrados como signantes. Aquí me permitís resaltarlo en negritas, ¿no? En cuanto al concepto de cultura, el antropólogo Franz Boas, de ascendencia alemana, que llegó hacia el siglo XIX a América, se extravió en el Ártico, conoció a comunidades inuit, los que mal conocemos como esquimales, inuit de la región polar norte, en la región del Ártico, y parece que fue iniciado en rituales chamánicos de los inuits. Aquí lo tenemos en una imagen de una fotografía que él pidió que le tomaran en una exposición, en la inauguración de una exposición en un museo en Estados Unidos. Y él define la cultura, además, como algo integrado por una serie de conceptos muy complicados, que no solo son, por supuesto, el conocimiento, aunque esté incluido, sino la conducta, las propias reacciones de cada individuo y de cada comunidad, y que responden a la interacción con el entorno, ¿sí? Sin embargo, comenta esto que me parece muy pertinente. El solo mencionar las características de la cultura no es abarcar el tema, porque el tema es muy extenso y abarca distinto tipo de situaciones y de conductas, sino que debe verse como una realidad compleja, ¿sí? Como una realidad de elementos que interactúan o que integran una estructura.
Por otro lado, y otra definición de cultura sería la de Ángel Acuña, lo tenemos aquí en una fotografía. Él es un antropólogo que trabajó con la comunidad rarámuri, la comunidad rarámuri de la Sierra de Chihuahua, ¿sí? Y entonces, a partir de hacer un reporte, una investigación que él nombró etnología de la carrera de bola y arihueta, Acuña genera esta otra definición de cultura, en donde por supuesto también están las reacciones y las actitudes, pero maneja este aspecto que quiero resaltarles, una experiencia compartida. Esta es una imagen de 3 personas rarámuri, mal conocidos con el término de tarahumaras, porque Tarahumara es la región. Estos niños rarámuri tienen el adorno, están ataviados para un ritual especial, muchas veces para Semana Santa, para la manera en cómo celebran o realizan el ritual de Semana Santa. Los rarámuri se adornan así, pintándose el cuerpo con estos motivos blancos, ¿no? Ernesto Santillán, un antropólogo de la Universidad de Baja California, al estudiar las manifestaciones culturales entre los jóvenes de una comunidad indígena, una comunidad de Baja California, la comunidad Paipai, PAI, PAI, al investigar y al estudiar con los Paipai, dice pues que ya abarcando entonces el contexto de la identidad con respecto a la cultura, dice que es hacer propia la cultura, interiorizar la cultura, como vemos aquí, ¿sí? Contrastarnos con el otro, ¿sí? Pero subraya, entre otras cosas, que la relación entre cultura e identidad es algo indisoluble o indisociable, como dice aquí, ¿no? Del doctor Gilberto Jiménez, participó en un seminario de investigación con el doctor Jiménez, que a su vez habla del concepto de pertenencia a una comunidad y nos dice, pertenecer a una comunidad significa apropiarse de los símbolos que existen en ella, o mejor dicho, apropiarse de todo el entramado simbólico cultural. Y al hacer esto, el propio sujeto que se incorpora o que experimente, subraya el sentido de pertenencia a una comunidad, se convierte en un emblema social. No solo que interactúe con emblemas, sino que el mismo sujeto lo hace. Antes de especificar un poco esto, pues aquí tenemos 2 símbolos que evocan, uno a la patria, nada más que elegí esto, ¿no? Un escudo nacional con un fondo negro, porque esta patria ha sido, la existencia dentro de esta patria ha sido un hoyo negro para los grupos indígenas. Una situación de eterna marginación y desprecio, aunque ese no sea el tema ahorita, ¿no? Este escudo nacional, pues, tiene símbolos, no solo él mismo es un símbolo, sino que tiene incorporado elementos simbólicos como este rectángulo café, es el islote donde aparentemente se halló la serpiente, el águila devorando a la serpiente, y los motivos azules con puntitos amarillos que tiene a los lados son los lagos. Está mal expresado decir el Valle de México, donde esté ubicado la Ciudad de México, donde vivimos sino es una cuenca de lagos
involucrando no solo el lago de Texcoco, sino también el de Chalco y una serie de lagos que se integraban incluso de manera ocasional y algunos con agua salobre, etcétera, etcétera. La otra foto nos habla, quise mostrárselas como el concepto de familia. ¿Por qué la familia comiendo tiene que ser personadas alrededor de una mesa y con un mantel de florecitas y con un florero ahí? ¿Por qué no pueden ser personas que están trabajando, no están en ese momento en su casa y están comiendo en la calle? Como esta familia de indígenas, yo digo que son tzotziles de Sinacantán, por el tipo de colores del atuendo, que están comiendo, ¿no? No es papá, mamá e hijo, sino pues a lo mejor abuela, mamá, hijo, están realizando el mismo acto que si fuera con una mesa convencional, ¿no? Volviendo entonces a la afirmación del doctor Jiménez, el individuo entonces al ingresar a un núcleo social, eso está, o al sentir la pertenencia o ejercer la pertenencia a un núcleo social, está representado con esta flecha morada, ancha, experimenta y tiene que realizar una interacción con determinado conjunto de símbolos. Gestos frente a la bandera, por ejemplo, gestos para ingresar a un recinto, toca puerta, saludas a las saludas a las personas, una serie de convenciones a veces que no están escritas, pero que se deben realizar y que varían en distinto contexto. Implica entonces adoptar una conducta dentro de la comunidad o del núcleo social, o adoptar un rol o una conducta. Todo en su conjunto en este óvalo punteado significa, de acuerdo a lo que dice el doctor Jiménez, que estamos hablando de un conglomerado simbólico y constituye en todo el contexto de ese conglomerado un emblema social. ¿De acuerdo? Siguiendo a Jiménez, Ernesto Santillán nos dice que la identidad es algo inherente al ser humano y que la identidad define al ser humano. Sin ella, desaparecería como actor, dice. Y nos maneja una serie de dimensiones en las que se constituye la identidad, como podemos observar aquí. Territorial, psicosocial, temporal, conductual, social e ideológica. Yo sugiero que el conductual y el social es el que se relaciona con los juegos y deportes tradicionales que quiero comentarles. Como digo aquí, dentro del espacio simbólico, dentro del ámbito social, se genera una atmósfera simbólica de acuerdo a los parámetros o límites y a la visión de los símbolos y la visión de lo simbólico de la comunidad en cuestión. Por ejemplo, como les decía, no todos los pobladores de la Sierra Tarahumara son los que llamamos los mestizos tarahumaras. Ellos se llaman o se deben nombrar rarámuri. Aquí está escrito con L, ralámuli, porque los autores de la fuente que consulté más adelante, les digo, es un texto que se llama Chihuahua Atlas Etnográfico. Se lo recomiendo, está editado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Los autores dicen que es lo más parecido, que es la pronunciación más parecida a la lengua de esta comunidad. Los rarámuri o tarahumaras. Pero también en la misma región viven los que los mestizos hemos llamado Pima. Aquí tenemos su nombre
en la propia lengua pima, los Ooma, y los tepehuanos del norte, los tepehuanes del norte, o Oodami. No sé exactamente cómo se pronuncia este acento. Además de estos tres, existen los guarijío o guarijo, que ellos sí se les conoce, se les nombra con el término, supongamos que adecuado. Sin embargo, tienen la especificidad de que en Sonora es donde se les llama guarijío y en Chihuahua, guarijo, ¿no? En tanto que son estados limítrofes, ¿no? Aquí tenemos un mapa de las regiones en donde habitan estas personas, ¿sí? Bueno, y aquí tenemos una imagen, pues, representativa o que estaba en el buscador sobre ellos, ¿no? Los guarijoy o guarijío, Lamuri, esta persona practicando carrera, como puedes tener el letrero ahí, los Pima, los Tepehuanes. ¿De acuerdo? En esta carrera de larga distancia, esta carrera de bola que se le llaman, que le llamamos en castellano, ellos le llaman rarajípari. En la rarajípari, para los varones, y en la arihueta, para las mujeres, se impulsa un objeto hacia el frente a larga distancia. Una bola de madera, una bola de fibra o un aro. La bola se impulsa con el pie, con estos, con el, o sea, equilibrándola con el dedo gordo del pie y los otros dedos extremos. Quisiera mostrarles con algún objeto. Vaya, con un peluche, de esta forma, como si fuera, ¿sí? Y no patean la pelota como en el fútbol, soccer y otros deportes, la avientan con el pie hacia el frente. Y donde ven que cae, la alcanzan o corren hacia y la vuelven a impulsar. Una de las muchas reglas es que no se debe tocar con la mano, se debe tocar solo con el pie, ¿sí? Las personas que ayudan a los corredores tampoco tocan la pelota, solo los motivan a seguir adelante, ¿no? A ver. El trayecto de las carreras de la Rarajípari o Rarajípali, utilizando la traducción la pronunciación que sugiere en el texto de Atlas Etnográfico de Chihuahua. La Rarajípari no es solo en un ciclo circular que puede haber, ¿no? En determinado, pues no digo pistas, porque son carreras de muy larga distancia, ¿sí? De más de 200 kilómetros de duración. A veces es de ir y regresar en un lugar, un trayecto definido, como lo vemos en de aquí de o sea, a través de las montañosas, en este exuberante, pero muy accidentado geográficamente territorio, ¿sí? Y si es circular, de acuerdo al número de vueltas, o si es de ir y regreso, hay una persona especializada a llevar el conteo. Ponen un número de piedra cerca como especie de marcador, y cada vez que el corredor completa esas vueltas o el ciclo determinado, retiran esa piedra puesta en línea a manera de marcador cerca de la persona encargada de realizar esta actividad. Implica hablar entonces de muchas personas involucradas, el corredor que recibe este nombre, la propia pelota que recibe este nombre también,
El organizador y a la vez juez, que es un personaje muy importante. Los animadores, a mí me llama mucho la atención lo que les comparto aquí. Solo pueden participar, solo pueden motivar a su corredor de preferencia con 2 palabras: gritando aprisa o gritando ánimo. Y aquí me permito resaltarles en negrito cómo son las palabras en lengua rarámuri. Por otro lado, la persona que le llaman cuidador del sueño. Para ellos, para los rarámuri, es muy importante que la persona que está facultada pueda definirles si soñó que ganaban o perdían. Es un elemento de veracidad. El sueño para los iniciados o para los indicados en la actividad del sueño, del sueño como videncia. Antes de cualquier Rarajipali, realizan un evento, una festividad que convoca a ello, una tesguinada, como dice aquí, una reunión en donde beben tesguino, que es una bebida elaborada con maíz fermentado, pero maíz germinado fermentado. Se mezcla con agua y tiene una baja concentración de alcoholes, así como una cerveza light, digamos, no sé cómo se llama la cerveza, como una cerveza con poco contenido alcohólico. ¿Sí? Realizan estas festividades para convocar a carreras y también para festejarlas, ¿no? Bueno, aquí tenemos unas imágenes que nos hablan de esta carrera, la carrera de bola, que repetí esta fotografía, y la bola, como les digo, equilibrada cuando se impulsa entre el dedo gordo y el penúltimo dedo del pie. Y la arigüeta, que aquí tenemos un ejemplo de los aros que impulsan con una vara. Eso no les había dicho. La pelota la impulsan con un pie y los aros los impulsan con una vara, las mujeres. Sin embargo, quiero compartirles un minuto de este video que les tengo preparado sobre los rarámuri. Un fragmento nada más. Espero que les guste. Kulwara Ramri, Cherobe Pregne, Urbek Beteg, Ewech Pregne, Uchamo, Hapsi Pregniro, Weganiga Sigre M, Vire Roiviri Tumia, Amlaminimia, Ye, Roivi Nenia. Churigar Erim Karamia Boila Ramri, Weganili Simas Bajena, Genaborocha Lich Pueblo, Wewetsi, o Macana Kurga, Nokiboa, Weganiga, Reeka, Vire Roivi. A cada ser humano nos caracteriza y nos distingue una acción. La base de esta acción humana se van formando nuestras culturas. Entendemos de la cultura como aquel conjunto de manifestaciones en que se expresa la vida tradicional de un pueblo. Dentro de nuestra existencia se pueden preservar cosas buenas o negativas. Una de las manifestaciones humanas que nos hacen diferentes y únicos a los rarámuris es la resistencia al correr. Por tal razón, nuestro nombre se hace llamar hombres de pies ligeros.
los hombres y la carrera de Arihueta para las mujeres es una manifestación ancestral muy representativa para nosotros. Se aprende de generación en generación. Muy bien, vamos a detenerle en este momento para continuar. Entonces, pues es importante para la reproducción de la comunidad rarámuri. Reproducción, ¿qué significa? Crear las condiciones de existencia. No es como esto que no sé por qué lo mantuve aquí, que ensucia nuestro comentario. Es un político haciendo trampa, dirán, noticia, ¿no? No, un político que participó en una maratón, no la terminó e hizo trampa. Yo lo vi entrevistado en televisión diciéndole al locutor famoso en turno, cuando le preguntó al respecto, dice, me cansé porque ya estoy viejo y después ya que iba de regreso por mi carro y vi la meta, no me aguanté, dijo él. No me aguanté, le dijo al locutor. Me ganó la ambición. Ni siquiera voy a decir el nombre, porque debemos resaltar el nombre de María Lorena Ramírez, corredora rarámuri. Yo cuando vi esta fotografía en la red ayer para preparar, compartírselas, me venció el llanto. Con ese entorno así de humilde, una gran corredora, representando a las comunidades indígenas mexicanas a nivel internacional. Otro corredor, el señor Martín Chávez, en el libro de Ángel Acuña, dice que siento cuando gané un gran orgullo porque pertenezco a mi comunidad. Dice, porque soy rarámuri y no se siente superior, no es el festejo comercial occidental, sino, dice, no lo hizo mi alma. ¿Sí? Y si no gana, quiere decir que no entendí bien el camino. Pero ahí está el camino para volver a lograrlo. Entonces, esto es algo muy importante para esta cosmovisión del evento deportivo y para la concepción de la vida misma, ¿no? Esto les comparto a los alumnos en la jornada de identidad y tradiciones que está organizada ahí en el CCH Sur. Lleva 8 años de organizarse, ¿no? Con el apoyo como mencionó Samantha, de la Federación Mexicana de Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales. Aquí tenemos a la presidenta, Ana Claudia Coyo, estamos ahí en una conferencia de ella. Atrás está hablándonos en ese momento ahí en CCH Sur sobre los juegos indígenas que en ese año se habían verificado en Brasil. También el apoyo muy importante de la maestra Consuelo Solís Hernández, aquí la tenemos en la imagen, que es la presidenta de la Asociación de Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales de la Ciudad de México, que pertenece a esta federación. Tenemos aquí varios ejemplos de los carteles de distintas emisiones, ¿no? Uno de 2017, otro de 2019,
Otro que no dice aquí el año, pero se robaron la manta porque hubo un paro. Bueno, la jornada es una herramienta de reflexión organizada con apoyo de la Federación de Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales y con el apoyo no solo para los juegos tradicionales, sino logístico, con la maestra Consuelo Solís, en las actividades, por ejemplo, de organización, de logística y de apoyo en la integración de los equipos de monitores que enseñan los juegos tradicionales a los alumnos. Se constituye o sea, está constituida esta jornada por conferencias, como pueden ver aquí, y conferencias no solo sobre juegos, no solo sobre deportes tradicionales o sobre deporte en general, no solo de antropología o de historia, sino de todas estas disciplinas que ven ustedes aquí. Biología, acaba de exponer con nosotros una entomóloga, Ectelval de Gortari, tecnología, en donde expuso, ahorita no me acuerdo del nombre del alumno, Saldaña se apellida, que es la ciencia que estudia los vestigios de la presencia de seres vivos, de animales, en el subsuelo, ¿sí? La icnología, etnomusicología, gastronomía, danza, poesía, música, y es entonces un conjunto de manifestaciones que solo tiene como articulación el hablarles a alumnos jóvenes del CCH Sur, solamente. A su vez, como les digo, mis alumnos, los alumnos del CCH, nos ayudan en la organización, como monitores, como personas que les indiquen cómo participar a los visitantes, y elaborando carteles de denuncia de opresión de género hacia la mujer. Esa es la parte completa de la jornada Identidad y Tradiciones, ¿no? Entre otras, además de que se les habla sobre la Ralají Pali, no la han practicado, no hemos hasta el momento entablado enlace con la comunidad rarámuri, es muy complicado que se desplace, son varias horas, a veces más de 10 horas, para que lleguen al aeropuerto y de ahí al lugar donde, más ahí, llegar a las demás regiones, ¿no? Pero también, y lo que sí ha habido demostración en varias ocasiones porque se practica en varias entidades de la República, es la pelota purépecha o guarugua chanacua. Permítame, es que quiero ponérselos el video, pero no aquí, sino que esté la pantalla completa. Vamos de nuevo, aquí estaría. Adelante.
Muy bien. Esta fue más breve porque quiero enfocarme a otro ejemplo. No me apresuré y no, consiste en impulsar una pelota, como vieron, o encendida en llamas, una pelota de madera, o una pelota de trapo amarrada con un mecate de nequén, tejido, y llegar al otro extremo de una cancha cuando esta es rectangular. Existen, me comenta la maestra Consuelo Solís, que existen en algunas comunidades en donde son ciclos circulares y pues tienen que dar una vuelta completa a un equipo y al contrario, tratar de impedir que sea completa. Utilizan bastones de madera, como vimos aquí en el video, y quiero mostrarles otro pequeño video, pero que este sí es del plantel. La nada del plantel tuvo la oportunidad de que nos apoyara el equipo CIPAC. Perdón. Se está deteniendo. Sí. La teoría de la técnica del plan de todo se ha desarrollado, se ha modernizado también. Y esto a partir de los equipos aquí en Ciudad de México se hizo un trabajo de los educadores físicos muy importante. Y bueno, esta es una actividad pública. Son equipos de... Perdón. Bueno, pueden reconocer la explanada principal del plantel. ¿Sí? Muy bien, está fallándome un poco mi señal. Continuamos. Esto sí, hubo, como vieron, demostraciones, oportunidad que jugaran un poco, practicaran un poco, claro, con los jugadores, con los especialistas, cuidándoles, indicándoles las restricciones para no lastimarse en la práctica de este juego, que como ven aquí, en esta demostración que nos hizo el Club Zipacli, tiene un ritual de iniciación y gestos o pequeños rituales cada que va a iniciarse una jugada, por ejemplo, ¿no? Estos son aquí estoy con los jefes, con el director y el subdirector del plantel, el maestro Luis Aguilar, el maestro Aurelio Galván, la maestra Ana Claudia Collado, presidenta de la federación, ¿no? Están clausurando en aquel momento esa emisión de identidad y tradiciones, ¿no? Aquí vemos al equipo Zipacli con la maestra Collado, con la maestra Solís y algunos de los alumnos que nos ayudaron en la logística, que se tomaron la foto con nosotros. También en identidad y tradiciones tienen contacto con ulama de cadera. Es uno de los deportes autóctonos, pues que más consideramos cuando hablamos de juego de pelota. Es el que suponemos que es semejante al que se realizaba en las canchas de los sitios arqueológicos. Aquí tenemos a Bertín y a Arturo Sánchez, arqueólogos. Arturo Sánchez dio una conferencia en su momento y Bertín nos hizo el favor de hacer una demostración, una muy breve demostración, ahí en el auditorio audiovisual, en el auditorio principal del CCH Sur, en pleno escenario. Gratitud a ambos y saludos desde aquí. Y conferencias con personajes como ya les mencioné, los biólogos, químicos, y Javier Guerrero. Javier Guerrero, un antropólogo de mucha trayectoria que nos habló sobre
la manera en cómo estigmatiza y estereotipa la belleza, el concepto de belleza, la sociedad mercantil contemporánea. Lo vemos aquí en 2 conferencias diferentes. Ahí hay una de las carteles de los trabajos de opresión de género que les menciono, ¿no? Y también matemáticos como Everardo Lara, que es integrante de la mesa directiva de la Federación Mexicana de Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales. Él es matemático y nos fue a presentar, consuetudinariamente nos va a presentar un objeto, un instrumento de cálculo, el Nepo-Huatzin. Aquí vemos, y se apoyó con otra persona para mostrarlo, ¿no? Se hacen sumas, se hacen distintas operaciones. Es parecido a un ábaco oriental, pero la verdad no hay que comparar una situación con otra. Es una herramienta matemática vigesimal, porque ese era el tipo de numeración que había en Mesoamérica, y tenía en las culturas del México antiguo, y tenía un significado en particular ello, ¿no? Aquí vemos al público, no sé si exactamente con el Nepo-Huatzin, pero no es para, miren, si no, los que no conocen, esto es un auditorio de cerca de 200 y pico de personas. Todos están atentos, solo esta persona, solo él está distraído, estas 2 personas aquí platicando, pero todos los demás están atentos. Bueno, esta muchacha también, 3 grupos distraídos, pero entre 200 personas atendiendo. No estaban posando, yo esta foto la tomé estando como moderador en una de las conferencias, y desde ahí les tomé la foto al público, ¿no? Algunos son mis alumnos, otros no. Aquí está la maestra Collado, la licenciada Ana Claudia Collado, con la maestra Consuelo Solís, aquí en la computadora, y estamos con Eduardo Arellanes, que es integrante de un equipo de pelota mixteca. La pelota mixteca también es un deporte autóctono o de inspiración muy antigua, y que se practica con una pelota de caucho. Actualmente ya es una pelota de hule vulcanizado, y que se golpea con un guante de cuero de grandes dimensiones, como el que tiene aquí Eduardo Arellanes enfrente. Es verdaderamente espectacular. No tengo muchas imágenes fijas, pero quiero compartirles rápidamente otro video de la Quinta Arellanes. O sea, se llama Quinta porque son 5 integrantes. En la comunidad de Bajos de Chila-Mixtepec, en la región de la costa de Oaxaca, inició el tradicional torneo de pelota mixteca como parte de los festejos a su santo patrono, San Isidro Labrador. Un total de 38 equipos o quintas provenientes de Estados Unidos, la Ciudad de México, Estado de México y Oaxaca participan en este torneo internacional. En la actualidad, y con el objetivo de preservar este juego, se ha establecido la primera academia de juego de pelota mixteca con niños y jóvenes que cursan primaria, secundaria y bachillerato. Es un proyecto que en nuestras escuelas y el Comité de la Pelota Mixteca actualmente tenemos más de 30 niños a quienes les enseñamos las reglas, técnicas y conocimiento de este deporte, así como la práctica de este juego ancestral, comentó Alexis Cruz Martínez, presidente del Comité de Pelota Mixteca de Bajos de Chila. Con imágenes de Freddy García, producción de Vicente de la Cruz, agencia Cuadratín. Bueno, perdón, ya aquí hasta ¿cómo se llama? Hasta comercial hubo. Pero es algo que realmente está muy bien logrado. Es semejante y solo semejante al tenis. Botan la pelota de caucho sobre un trozo de concreto, porque como vemos la cancha es de arcilla o de tierra aplanada, y la envían al otro lado. Y allá recibe pues una respuesta el otro equipo.
como dijeron, déjenme regresar, es muy interesante porque se dan torneos de distintos grupos en distintas comunidades, subrayan la identidad en esas comunidades, pero también se han dado torneos en el extranjero. En Fresno, California, en Estados Unidos, hubo un torneo en el que participaron varias quintas de Oaxaca y de varios, bueno, la Quinta Arellanes que ellos viven en la Ciudad de México, ¿no? Y pues entonces es un fortalecimiento de identidad incluso a nivel internacional. También hay, como les digo, recitales de poesía. Aquí tenemos a Camel Perea, y que acostumbra trabajar, decir sus poesías con música. Aquí lo vemos con uno de los amigos músicos de él que musicalizan sus poemas. Camel Perea ya tiene 2 textos escritos, él es egresado del Colegio de Ciencias Humanidades Plantel Sur. Aquí están en el Jardín del Arte, ¿no? Por otro lado, además de informarles y darles una demostración de los juegos autóctonos, también se practican, como ya les dije, juegos de destreza física, que implica, de destreza mental, perdón, y de destreza física. De destreza mental, pues como la lotería, la pitarra y el jun. La pitarra es son juegos de mesa, de ellos voy a hablar más adelante, y también juegos de destreza física, de esta destreza física tanto fina como gruesa, en tener precisión al utilizar nuestro cuerpo, nuestras extremidades, nuestros brazos, la fuerza, y también tener esta misma fuerza, ¿no? Como es el caso del trompo, el valero, que son 2 juguetes tradicionales que muchos de ustedes deben conocer o en sus casas deben conocer, pero también el temalacastle, por ejemplo, que es un juego de tablero, pero en el piso se dibuja en el suelo un rectángulo, ¿sí? Con distintas etapas o peldaños, semejante al juego del avión que se jugaba anteriormente, pero en lugar, se avienta una piedra de río, por eso se llama temalacastli o juego de la piedra redonda. Se avienta una piedra de río y en el lugar donde cae debe llegar el jugador hacia el lugar solo caminando con un solo pie, brincando sobre un solo pie, y al llegar al lugar debe impulsar hacia afuera la piedra, además pasando por un margen determinado, si no, no cuenta. Es muy complicado, es un ejercicio muy intenso, y en todos estos juegos tradicionales tan diversos que les menciono, de destreza mental, de destreza física con distintas características, los integrantes, los participantes conocen nuevas reglas, interactúan entre sí, remontan y superan el error y la derrota, como lo veíamos con el testimonio del corredor Rarajípali, de la Rarajípali, ¿no? E incluso, como escribo aquí, llegan a entablar nexos con otras generaciones en sus casas. Si a lo mejor no hablaba mucho con su abuelito, con el tío ya grande, llegan y cuentan que les enseñaron valero en la escuela, que practicaron trompo, y dicen, mira, yo me sé estas suertes, qué suertes te enseñaron, y entablan ese contacto diferente. Yo he tenido una bonita experiencia al respecto. También para los juegos de destreza física nos ha ayudado especialistas, nos han dado demostraciones, como es el caso de Luciano Abad García, lo tenemos aquí en el extremo superior izquierdo, que es especialista en valero, perdón, que es campesino de Milpa Alta. Él vive en
San Juan Tepenáhuac, Milpa Alta. Y pues quiero compartirles un instantito, aunque sea, este video que nos hizo favor de grabar para la jornada de identidad y tradiciones que acaba de darse en este 2021. Aquí, permítanme un momentito que aquí estaba preparando el video. Apenas. Y transmitieron desde Tepenagua. Entonces, disculpen por favor las fallas si se detiene el video. Un momentito. El señor Feliciano, en lo que carga, el señor Feliciano Abad ha tenido representación de nuestro país, de estos juegos tradicionales, incluso en Italia. Como mencionaba Samantha, la Federación Mexicana de Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales fue a Verona, Italia. Vean. ¿Cuál se equivalía a aquellos años a 200 puntos? Después, tiene otra suerte que equivale a 500. Ay, Dios mío. Pues además estamos viendo suertes en donde acierta, porque no siempre ocurre esto, incluso en este video. Yo le llamo el desdén o el hacerlo de mala gana. Vean. Pero que, bueno, yo así después, pero no es bien complicado. Hay que mandar el valero hacia atrás de uno y ensartarlo, casi atrás del hombro o por arriba de la cabeza. Esperemos que en esta opción salga a la pina, la verdad, no es quiere que digan en su lugar. Casi salía. Ahorita vamos a hacer el segundo intento. Casi. Vamos por el tercer intento. Ya está. Bueno, ahora vamos a tratar de hacer el capirote así como lo tengo. No salió, eso es más complicado. Después de esta suerte, viene según algunos lo llaman, el BIL. Este es una inversión, el valero se va a ganar ahora y el impulsor va a tratar de entrar acá. Nada más que yo como tengo diferentes valeros, casi por los más juegos con este, con el que les voy a enseñar ahorita. Este es bien. ¿Sí? Bien. Esa suerte se le llama el BIL. Bien, como ustedes verán, y ahora con la mano derecha yo estoy agarrando el valero. Les voy a mostrar cómo se jugaba en aquellos años. El que hacía esta suerte, yo era el campeón de aquellos años. Se centraba el impulsor y el impulsor, el palito que tiene aquí está muy reducido, va a estar en el orificio del valero, que es bueno, una vez que ya está bien, ya estamos bien centrados, lo vamos a balancear de esa forma. Ya ustedes no entró, vamos a volver a instalar eso. Hay que buscar la forma. De cómo centrarlo, y una vez que esté bien centrado, que casi ya no se mueva el impulsor, hacemos la suerte. Esperemos que esto se salga más rápido. Tampoco quiso entrar, vamos por el tercer intento. Último. Esto de esta forma es un poquito más complicado. Ahí está. Bien. Bien. Los dejamos entonces aquí nada más con esta probadita el señor Feliciano, ¿no? Además del valero, el trompo, este trompo que se llama huachancaca o trompo de cuarta, que se mantiene girando pegándole con un pequeño látigo. Aquí vemos un niño practicándolo. También otro juego de destreza, este sí mental solamente, que es el jun jun o 1 a 1,
que es que quitan uno de estos elementos y sacan los demás a partir de irlos brincando con el objeto. Y la finalidad es dejar en todo el tablero solo uno de estos palitos o elementos, ¿sí? Es del estado de Chiapas. Aquí vemos practicando esta persona no es alumna, pues es una persona que yo veo ya más grande, practicando el valero. Les enseña la maestra Consuelo Solís y los monitores alumnos, que ella previamente adiestra. Aquí vemos a Consuelo enseñándoles valero sobre zancos. Ella además practica sobre zancos y bueno, para que hubiera más personas en el evento. La cuachancaca, me están haciendo girar con el látigo que no se nota aquí. El jun, que la modalidad la versión que utilizó la maestra Consuelo fue que estas varitas son unos cerillos encajados en una plancha de foamy, ¿sí? Aquí vemos otros alumnos jugándola. Y la pitarra, que es formar en este tablero con 3 cuadros concéntricos, formar tercias, y al formar tercias le quitan una ficha al contrario del tablero y genera pues una bonita interacción. Como los vemos, están muy sonrientes, son personas de un gran recuerdo estos dos alumnos y están platicando, están reflexionando, están interactuando de otra manera, ¿sí? Aquí vemos el trompo. Y para el trompo en particular, hemos tenido el apoyo de Gerardo Montero. Se lo recomiendo en las redes, en el Facebook. Gerardo Montero es especialista en malabares de trompos. Aquí, como vemos, ese trompo no está pegado a esos anteojos, está girando. A esa suerte le llama el cíclope, y da la vuelta sobre sí mismo Gerardo con el trompo girando sobre los anteojos. Además, para interactuar con el público, puso a girar un trompo sobre una pluma y se los pasó para que entre uno y ellos se lo compartieran, y el trompo seguía girando. Claro, hasta que a uno de ellos se le cayó, no tuvo suficiente equilibrio con la pluma. Aquí estamos con el maestro Luis Aguilar, el director del Plantel Sur, en la conferencia, en la charla que da Gerardo Montero, que es muy interesante porque hace una recapitulación histórica del juego del trompo. Aquí están practicándolo con los monitores. En San Juan de Penagua, en Milpalta, se da un torneo anual de estos juegos, trompo, valero, tiro con resortera, entre otros muchos que ahorita no recuerdo, y concurso, torneo de papalotes. Es una actividad, es una convivencia familiar ahí en la comunidad de San Juan de Penagua, en Milpalta. Les sugiero estar al tanto de las actividades de la Federación Mexicana de Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales. Al final les comparto la liga. Y también es muy importante, aunque no está incluido en el título de esta conferencia, los trabajos gráficos sobre opresión de género. Como vemos, son trabajos de grandes dimensiones. Aquí los están colgando de las vigas del techo en la sala alfa. La maestra Consuelo le está pidiendo el apoyo a los alumnos. Ella es una alumna de segundo semestre. Y también la maestra Solís los asesora para crear paulatinamente estos carteles. Como vemos aquí, son una serie de risas y miradas que están asediando a una persona, a una mujer. Otro ejemplo de estos trabajos de opresión de género, que tenemos a un alumno ayudando a realizarlo, ¿no? Entonces, en estas actividades se fortalecen las relaciones interpersonales, los vínculos entre los alumnos
y también los vínculos entre los alumnos y su comunidad, sea de familia o más extensa, ¿sí? Y esto implica, pues, una comunidad de actividades como ocurre en San Juan Tepenagua, que insisto, los invito a que chequen en las redes sociales cuándo se va a realizar este torneo, cuando sea pertinente en términos y con todas las medidas de sana distancia, ¿no? Seguramente. Y es algo que fortalece nuestra cosmogonía, fortalece nuestra identidad. Aquí tengo la bibliografía que empleé, ¿sí? El de Acuña, sobre la carrera de bola, el de los pueblos indígenas de Chihuahua, el atlas etnográfico que les mencionaba, los trabajos del doctor Jiménez, de Ernesto Santillán. Esta es la dirección de la página de la Federación de Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales. Ahí pueden encontrar mayor información y en dónde se realizan estos eventos, además del CCH, en donde por supuesto están invitados. Y quiero cerrar con la imagen de Lorena, que esa mirada, esa profundidad en su mirada, nos recuerden pues, que tenemos valor. Gracias. Muchas gracias, profesor. Y recuerden que para hacer preguntas pueden levantar la mano y en ese momento yo abriré su micrófono para que la hagan o la pueden dejar escrita. Igual los que nos están viendo en Facebook, si tienen preguntas, las pueden escribir y aquí las leemos. Yo en lo personal, como siempre, estoy encantada, profesor. Y aquí tenemos una pregunta de Carlos Emiliano y dice, buenas tardes, mi pregunta es, ¿estos juegos trataron de ser sustituidos u ocultados por el sincretismo cultural? Pues bueno, hola Carlos, ¿cómo estás? Él fue mi alumno el semestre pasado, ahí en el plantel. Pues el sincretismo cultural, como recordarán en clase, pues ha sido un fenómeno en el cual no solo se mezclaron elementos occidentales y elementos del México antiguo, sino que también generó la existencia del grupo mestizo, que es el que ostenta el poder actualmente y que ha recrudecido la marginación de los grupos indígenas, de los grupos tradicionales, ¿sí? Hay autores como Federico Navarrete que dicen que lo ha sometido el Estado mestizo a los grupos indígenas todavía más que durante la conquista y la colonia, ¿no? Entonces, sí, en un principio, con la interpretación occidental de los conquistadores, pues sí fueron vistos como algo diferente y como algo que, así como otras manifestaciones, pues seguramente les habrá impactado y hasta asustado. Sin embargo, pues forman parte de una cosmogonía y de una conducta que es muy diferente quizá al concepto de deporte comercial que tengamos, bueno, del fútbol soccer o del béisbol, porque es una actividad que implica el recuerdo de un pasado del México antiguo y el realizar una actividad que particulariza al grupo o a los individuos que participan dentro de ella, ¿sí? Por ejemplo, hay cierta controversia o señalamiento de que se apueste en estos deportes, en la pelota mixteca o en la ralají palio o carrera de bola,
por ejemplo, en la carrera de bola, no solo apuestan con dinero, sino también apuestan con lienzos de tela, costales de maíz, y solo pueden cobrar si ganan en la carrera, en esa misma especie. Se apostaron dinero, cobran en dinero, se apostaron en costales de maíz, cobran en costales de maíz. Hay esa, digamos que, particularidad o restricción, pero en todos los deportes se apuesta. En el fútbol, en el béisbol, y hay hasta empresas que se dedican a eso en la actualidad, ¿no? Entonces, no es algo malo que se haya traducido de esta manera y pues es una actividad que no, no ha sido, no ha desaparecido porque hay quien la recuerde, aunque sea con las modificaciones que se recuerda actualmente. Por ejemplo, en el caso de la pelota mixteca, no están uniformados como vimos en la pelota purépecha. Visten de ropa cómoda, de tenis y ya, ¿no? No hay ningún otro elemento simbólico del México antiguo o de recuperación de los elementos del México antiguo como los hay en los otros juegos de pelota, ¿no? Entonces, no, es algo que sí se ha fortalecido a pesar de la presencia de los otros deportes, pienso yo. Sí, hay algunos. Sí, profesor, hay otra. Alfredo Agüero hace el comentario de buenas tardes. ¿Qué tan pertinente se considera su aplicación de estos juegos en niños de educación básica en esta pandemia para fortalecer la identidad cultural? Pues muchísimo, ¿no? Bueno, en el caso de los deportes, pues realmente tiene que ser en un espacio abierto y es un poco complicado ahorita con la pandemia. Pero en el caso de los juegos de destreza, pues implica generar y ampliar las facultades físicas y mentales de quien los practica. Tuve la oportunidad de, estando en Verona, entrevistar tanto al señor Feliciano Abad como al señor Gerardo Montero en distintos momentos por separado, y los dos coincidieron que, a diferencia de los juegos electrónicos o de los juegos de video, que subrayan, cada quien en su momento subrayó que era importante que sí lo realizaran, que no estaban en contra de los juegos electrónicos o de video, pero que en estos juegos observas a los ojos a las personas que participan. No es, pues mira, una persona que vive en un lugar lejano, y bueno, si ahora vive en un lugar lejano, compartes estos elementos y parámetros culturales de estos juegos en particular. De manera que es muy recomendable, vuelvo a recomendarles que se acerquen a la Federación Mexicana de Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales, y bueno, los que vivan en la Ciudad de México y pueden asistir al CCH, año con año se da este evento aproximadamente en el mes de marzo. Ahorita en la página de Facebook Live del CCH Sur Oficial están los trabajos, varias conferencias, esta participación de el señor Feliciano Abad, un breve video de Gerardo Montero, al que, repito, pueden encontrar en las redes. Entonces, mantener este nexo, fortalecer y generar otras facultades mentales y físicas diferentes a las que estamos acostumbrados. Para todos es importante, para niños, para adultos, para todo mundo, y además, pues acercarnos entre generaciones, ¿no? Sí. Gracias, profesor. Ahora, Mariana Ruiz hace el comentario y también una pregunta. Dice, extraordinaria charla. Gracias. Y con su experiencia a lo largo de estos años en el aula, ¿cuáles son las ideas previas de los alumnos sobre los juegos tradicionales? ¿Y con qué ideas o reflexiones se generan entre ellos al finalizar estas actividades? Gracias. Hola Marina, ¿cómo estás? La maestra es una maestra joven del plantel sur. Gracias por el apoyo, gracias por estar presente. Mira Marina, es esto, es
prácticamente todos o muchos, un fuerte porcentaje, un 80% ya los conoce y tiene la inquietud de practicarlos. A propósito de la situación de los roles sexuales, las mujeres practicando el trompo, a mí se me hacía raro las primeras emisiones de Identidad y Tradiciones, y hasta que me dije a mí mismo, Eric, el trompo no tiene una leyenda que dice, este es para niños, ¿eh? Y no para niñas, ¿no? Como de, no, no tienen sexo, no hay esquemas en torno a ellos. La pelota purépecha se practicaba solo entre varones, como juego tradicional. Hasta hace 25 años o más, empezaron a practicarlo mujeres. La licenciada Ana Claudia Collado, actual presidenta de la Federación, Consuelo Solís, actual presidenta de la Asociación de Juegos y Deportes, practicaron ese juego. Y ahora, pues hay hasta encuentros mixtos de equipos de varones y mujeres que se enfrentan entre sí y todos con el debido cuidado de no lastimarse. Es un juego, es un deporte con muchísimas reglas. Les gusta encontrarse con ellos. Han habido juegos que han abrazado verdaderamente, como el caso de la pitarra. Es el único que hemos repetido año con año porque pues ha tenido mucho éxito, los alumnos, los jóvenes y los adultos les ha gustado mucho practicarlo, ¿no? Y entonces por ello se repite, y los dos trompos diferentes también ha tenido mucho éxito. ¿Qué cambios he visto? Que estudian con más ganas, de plano. Tuve un alumno de esos que están ahí sentados al fondo, a veces que hacen gestos para, dicen por ahí, para llamar la atención. Yo digo, oye, si quieren llamar la atención, que se acerquen a uno a preguntarle temas de la materia, pero no siempre es así. Ese alumno, con el primer taller que tuvo, no fuimos a la jornada todavía, sino apenas para pedir apoyo a los alumnos que fueran y que aprendieran el juego y se los enseñaran a su vez ya en la jornada a sus compañeros. Después de haber tenido contacto con los juegos, 3 minutos con cada uno de los que mencioné, con 3 o 4 juegos que mencioné ahorita, de estar así tirado y que sin, no, estaba brincando y viéndome desde lejos, dijera yo el tema que dijera. Fue impresionante ese cambio y siempre lo recuerdo con mucho cariño. ¿Hay algo más, Samantha? No, profesor, me parece que ya fue todo. Y sí, corroboro la información del profesor de que es muy diferente la dinámica incluso entre los compañeros de grupos, porque muy, muy conocidos y seguramente todos lo hicieron en la prepa o en la secundaria, tenían su bolita de amigos y no me llevo con nadie más. Pero también cambiaba mucho la dinámica del grupo, incluso la forma en la que muchos percibían al profesor, ¿no? Porque es que el profesor se ve muy serio, porque sí, como que de cierta manera exigía como más comportamiento, más madurez emocional, ¿no? Entonces, ya cuando lo veían jugar y explicarnos y todo este tipo de cuestiones, ya lo veían como de una forma muy distinta, ¿no? Y es algo que yo le comentaba en el momento de cuando lo compartí en una página de SSH, que decían que era el profesor favorito de varios, ¿no? Y de que incluso de una alumna, no sé si usted recordará el caso que ella comentó que ni siquiera metió antropología, pero se metió todo el tiempo a sus clases hasta que usted descubrió que no era su alumna. Entonces ya me lo imagino cómo ha de haber expresado en ese momento. Yo creo que también divertido y alegre. Pues muy satisfecho, claro que sí, y algunos si llegan y me avisan que no son del grupo y que sí pueden ingresar, y pues generalmente acepto, ¿no? Un día le dije que no a uno que creí que me estaba vacilando, y no solo era sincero, sino que es el hijo de una maestra, me dio una vergüenza espantosa, pero luego juegan bromas un poco pesadas, y solo a él, a los demás, a los y las demás generalmente ingresan, y me gusta mucho que se ponen a tomar apuntes como si fueran alumnos, como si dependiera de ello una evaluación, y me da me produce una gran satisfacción, y pues un saludo a todos ellos, a mis exalumnos, a ti de nuevo muchas gracias.
Muchas gracias a usted, profesor, y gracias, de verdad que fue un honor para mí tenerlo aquí el día de hoy, porque yo pensé que no le iba a poder contactar, pero sí se pudo. Claro. Entonces, gracias por compartir estos temas muy importantes con las demás personas, porque incluso dentro del proyecto, esta parte de ser multidisciplinarios es muy importante, ¿no? Y más al momento de compartir lo que conocemos y adaptarlo a los diferentes contextos, es como un gran reto, ¿no? Entonces, en algún momento nosotros metimos un proyecto para San Cristóbal de las Casas, justamente para hacer divulgación, y estamos como todavía a ver si se aprueba o no se aprueba, pero esa iniciativa surge, incluso yo tomé apuntes de algunos documentos que usted nos mandó, Ah, qué de la bien. definición de cultura, ¿no? Yo dije, tengo que definir qué es cultura, entonces, al menos esa visión de la antropología que me proporcionó usted en ese momento, me ha hecho como ampliar mis horizontes y creo que es algo que a mí me tiene como muy feliz Ay, qué poderlo bien. compartir con mis compañeros del proyecto para que ya también hablemos como en el mismo lenguaje, ¿no? Sí, pues qué bueno. Gracias al proyecto, qué bueno que contemplan ello. Pónganse en contacto con las distintas instancias. Bueno, me refiero a los que conozco, ¿no? A la federación. Hay una delegación allá en Chiapas. Es muy interesante porque son más de 22, 23 delegaciones en los estados de la República, ¿no? Cuando hacen un nacional, por ejemplo, de pelota purépecha, personas de Campeche, de Quintana Roo, de Nuevo León, de Michoacán, de Jalisco, de Chiapas, teniendo en común la práctica de este deporte. A mí en particular, al ser antropólogo, me fascinó poder convivir ante esa pues, gran diversidad cultural combinada y con esta gran armonía interna, ¿no? Me gustó mucho. Gracias a todos los del chat. Te Ajá, encargo, por sí, favor, los Samantha, lo del comentarios. chat. Me estoy distrayendo ahorita leyéndolo, pero muchísimas gracias a todos los del chat, a todos los que asistieron. Y pues está abierta la invitación, la página de la federación, www.juegosautóctonos.com, en la página de Facebook Live del CCH Sur Oficial y pues en el plantel en cuanto haya oportunidad de poder estar en contacto presencial. Claro que sí, profesor. Muchas gracias y gracias a todos por habernos acompañado en el proyecto como parte del aniversario. Y el profesor fue parte de los últimos eventos para cerrar con broche de oro, como siempre, ¿verdad? Entonces, muchas Gracias. gracias, profesor, y hasta luego. Gracias, Samantha. Gracias al proyecto Ela. Gracias a todo el auditorio y hasta la próxima. Muchísimas gracias por el honor de estar con ustedes. Gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego.